Gracias, oh Dios. Algunos dicen, recordar es volver a vivir. Y cuando empezamos a entonar estos himnos que tienen tanto de nuestro Señor que nos habla y que nos puede ministrar, porque Él vive, podemos esperar el mañana. Y podemos estar seguros y confiados en que Él volverá otra vez. Y por eso podemos estar contentos y tranquilos. Y al entonar este himno, que podemos confiar en el Señor porque Él no nos va a fallar. Y Él no nos va a fallar y nunca nos va a fallar. Todos nos podrán fallar, pero Él jamás. Y en eso podemos estar confiados. Hoy vamos a terminar de meditar en este sermón del monte que durante semanas hemos venido hablando, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, y vamos a ver la última parte de los versículos del 24 al 29. Hemos llegado a esta última parte del sermón, y esta parte es el cierre de todo lo que nuestro Señor nos ha venido diciendo y enseñando en todo el sermón del monte. Él nos enseñó las bienaventuranzas, que al practicarlas somos sal y luz de este mundo. Nos enseñó que Él no vino a abolir la ley ni a los profetas, sino todo lo contrario. Él vino a cumplirla y a mostrarnos la ley de Dios, que era mucho más que el acto externo en sí mismo, sino que tenía que ver con el corazón, un cambio del corazón, y que ésta se manifestaba en contra de la ira, en contra del adulterio, en contra del divorcio, en contra de los juramentos de poder decir que tu palabra es sí, entonces tiene que ser sí. En el amor al prójimo, vimos también que nos enseñó que se puede ser alguien religioso y a la vez hipócrita al seguir practicando la limosna, la oración, el ayuno. Además nos enseñó dónde debería estar nuestro corazón y dónde debería estar nuestro tesoro, y por qué no deberíamos o no debemos afanarnos ni a tener ansiedad, porque Dios nos cuida de una manera providencial, porque Él es nuestro Padre. Y finalmente nos enseñó a que debemos de pedir sabiduría y saber que existen dos puertas con dos caminos y que cada uno de ellos tiene su propio destino. Y además que debemos de aprender a discernir entre los falsos y verdaderos profetas, como también debemos examinar nuestro propio corazón, porque también podemos engañarnos. Y ahora vamos a ver en dónde construyes tu vida. Ese es el título de nuestro sermón. ¿En dónde construyes tu vida? Y vamos a leer el pasaje que les he dicho que vamos a meditar en esta mañana. Mateo capítulo 7, de los versículos del 24 al 29. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban en su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Oremos por un momento. Padre, gracias porque nos das la libertad de poder alabarte, de poder exaltarte, de poder expresar con nuestros labios, Señor, de que tú vives. Y porque tú vives podemos estar confiados, podemos esperar el mañana, Señor, cuando tú un día volverás otra vez para estar contigo por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Señor,
porque podemos alabarte y podemos decir que tú eres fiel y siempre serás fiel y que nunca nos vas a fallar, que nunca nos vas a dejar y que nunca nos vas a desamparar, Señor. Y con todo nuestro corazón te hemos cantado, Señor, a grande voz para poder declarar tu fidelidad en nuestras vidas. Y Señor, ahora háblanos por medio de tu palabra y guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y llévanos a toda verdad, y que al finalizar, Señor, esta prédica podamos ser como estos hombres sabios y sensatos y podamos colocar tu palabra en práctica, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos a contestar esta pregunta, Padre: ¿en dónde estamos construyendo nuestras vidas? Gracias por tu cuidado y control, y en ti podemos decir confiadamente: amén. Nuestro Señor nos dice por medio de esta última parte del sermón que hay dos reacciones ante el mensaje que Él ha dado, y que los considera a uno sabio y al otro insensato. Uno construye sobre la roca y el otro sobre la arena. Lo curioso de este relato es que ambos pasan por las mismas experiencias. Ambos sufren distintas calamidades, pero son azotados los dos por igual. Mas el fin de ambos es distinto. Uno está firme y el otro destruido. Los dos escuchan el mensaje, pero los dos tienen distintas reacciones. Y vamos a ver, en primer lugar, que construir tu vida en la palabra de Dios es de sabios. Nuestro Señor comienza enfatizando que el hombre que es sabio o sensato es aquella que oye y pone en práctica la palabra de Dios. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. El Evangelio de Lucas, el capítulo 6, también nos narra este mismo episodio. En el versículo 48, que es paralelo, nos da un detalle interesante sobre este hombre. Nos dice que este hombre, al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. ¿Cuántos de acá saben de construcción? Que para poder construir una casa, tú tienes que armar y hacer una buena zanja, colocar buenos fierros, hacer tu cimiento lo más fuerte posible, con miras a lo que tú vas a construir. Si estás pensando construir una casa de 4 pisos, tus cimientos tienen que ser fuertes. Porque si no son fuertes, ten por seguro que al primer temblor esa casa se va a rajar, y lo más probable es que pasados los años termine cayendo. Tienes que hacer. Y este hombre cava hondo y echa cimientos sobre la roca. Y si tú has visto cómo construyen una casa, que cuando hay una casa o un lugar rocoso, mientras más picas y mientras más tratas de hacer la zanja, es más pesado, porque te topas con distintas rocas. Aunque el trabajo es pesado, lo que sabes es que tu cimiento, al estar en un buen lugar y tener toda la base, será algo sólido. Los rabinos judíos se debatían entre si era más importante oír la ley o cumplirla. Ante este debate, la mayoría concluía que oírla era lo más importante, porque uno no podía cumplirla sin oírla. ¿Será así que solo basta oír sin ponerla en práctica? Para poder responder a esta pregunta, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y en ella vamos a ver que no es así, sino que el oír va acompañado de la práctica. Vayamos por un momento a Deuteronomio capítulo 6, de los versículos del 1 al 3. Deuteronomio capítulo 6,
de los versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice así: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor tu Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. No solamente basta con oír, tenemos que practicar la palabra de Dios. En Lucas capítulo 11, el versículo 28, Jesús respondió: al contrario, Jesús les dijo: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El hombre sensato es el hombre que practica la palabra de Dios de forma cotidiana en su vida. El hombre sensato o sabio es el hombre que practica la palabra de Dios de forma cotidiana en su vida. Para el hombre sensato no es suficiente saber de la Biblia, sino que él cree y vive en todo lo que la Biblia enseña. Para el hombre sensato no es suficiente escuchar sermones, él quiere vivir esos sermones. Para el hombre sensato no es suficiente hablar de la oración, él quiere experimentar el tiempo de oración con Dios. Para el hombre sensato no es suficiente hablar de comunión entre los hermanos, él quiere tener esa comunión real con los hermanos. Para el hombre sensato no es suficiente hablar del Evangelio, él quiere predicarles el Evangelio a otros. El hombre sensato está constantemente edificando su vida alrededor de la palabra de Dios. Y él sabe que esa palabra viva de Dios es Cristo, la roca eterna. Por ello su vida está ahora en Cristo y su deleite ahora es Cristo. Para el hombre sensato, su deseo es conocer cada día más a su amado Señor Jesucristo, que a pesar de las circunstancias difíciles, persecuciones, sabe que es doblemente feliz aquel que vive y disfruta de las bienaventuranzas. Para el hombre sensato, no es suficiente saber de la palabra de Dios, sino que quiere conocer a Dios por medio de ella, quiere disfrutar y palpar su amor cada día. Para el hombre sensato, no es solo obedecer de manera externa, sino que esta obediencia tiene que venir del corazón. Por ello tiene y se examina y tiene cuidado de sus pensamientos y sus motivaciones del corazón. El hombre sensato pone en práctica su fe, amando a su prójimo y a sus enemigos. Aunque esto sea difícil, sabe que si Dios lo perdonó de sus pecados, cuanto más Él tiene que perdonar a los que lo ofenden. Cuando el hombre prudente o sensato practica la palabra de Dios, sabe que por más que venga la lluvia, azotado por las olas, golpeado por el viento, se enfrente a las diversas desgracias, dolores, tentaciones, dificultades, pérdidas, sufrimientos, humillaciones y males de este mundo caído en donde vivimos, jamás será destruido. ¿Y sabes por qué? Porque su cimiento es firme. Su cimiento es la roca, su cimiento es Cristo. Por eso no va a caer, por eso se mantendrá firme, porque sabe que Cristo no pasa y su palabra no pasa, sino que permanece para siempre. En 2 de Corintios, el capítulo 4, si lo buscamos por un momento, de los versículos del 7 al 10. 2 de Corintios, el capítulo 4, de los versículos del 7 al 10, el apóstol Pablo nos dice de esta manera:
pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El hombre sensato sabe que vivir la palabra de Dios es la mejor forma de vida que podemos tener. ¿En dónde estás construyendo tu vida? ¿Seremos como este hombre sensato que dice el Señor? O tal vez sea todo lo contrario. Como les dije al inicio, el hombre sensato escucha el Evangelio, al igual que lo hace el insensato. Pero la diferencia está en que uno la practica y el otro no. En que ha escuchado el sermón del monte y sabe que vale la pena vivir por el Evangelio, porque hay un destino final. Y ese destino final es estar con Cristo por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Porque sabe que por más dificultades que pueda venir o podemos pasar en este mundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que nada se compara, que los padecimientos que podamos pasar ahora en este tiempo no se comparan con la gloria que en su momento disfrutaremos al estar con Cristo por toda la eternidad. Pero al igual que hay un hombre sensato, también tenemos un insensato. Y por eso, en segundo lugar, hermanos, construir tu vida sin vivir la palabra de Dios es de insensatos. Ahora vamos a ver que nuestro Señor llama insensato. Si bien este, al igual que el hombre sabio sensato, oye la palabra de Dios, pero la diferencia es que no la vive, no la pone en práctica. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. En el pasaje paralelo, al igual que el hombre sensato, en Lucas 6:49, se nos narra y nos dice que el que oye y no las pone en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si por un momento nos acordamos cuando nos contaban en el colegio acerca de estos 3 cerditos que construyeron su casa. Uno lo hizo de paja, ¿cierto? El otro lo hizo de madera. Y el tercero de ladrillo, ¿cierto? Es curioso porque parecería que ese cuentito al final lo terminaron sacando del insensato y sensato, ¿no? Un hombre que edifica sobre la arena y sabe que si no tiene cimiento, al final viene el mar y todo se va. El necio es aquella persona que escucha sobre Dios, pero no obedece a su palabra. Porque en su corazón no hay temor de Dios. Es por eso que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Esta persona puede decir externamente amén a todas las enseñanzas que Jesús acaba de dar. Puede abrir su Biblia para leerla. Puede asistir a los cultos, porque es lo que debe de hacer. Puede estudiar teología, porque así comprende a Dios de una manera intelectual. Pero no es a Cristo a quien ama con todo su ser y con todo su corazón.
La diferencia del hombre necio con el sensato es que el sensato escucha y pone en práctica la palabra de Dios, pero el necio solo la escucha, pero no la pone en práctica, creyendo que con solo escucharla ya está bien, ya cumplió. Entonces Dios, ya te escuché, ya leí, estamos en cuentas. Porque algunos piensan así. Algunos piensan que asistir a una iglesia un domingo es cumplir con Dios. Ya estamos a mano y ahí nomás quedó, que durante la semana ya no oramos, no leemos la palabra de Dios, no la vivimos y solamente esperamos los cultos para poder hacerlo. Los fariseos eran aquellas personas que hablaban de Dios, pero en realidad ellos no tenían deseos de conocer a Dios. Los fariseos eran personas eruditas, que sabían más Biblia que nosotros, que trataban de cumplir la ley de una manera tan tajante, mucho mejor que nosotros de poder cumplir la palabra. Pero ellos lo hacían de manera externa para querer agradar a las personas, para que la gente los viera como santos, para que las personas lo vieran como estos hombres religiosos y que estaban ahí casi con Dios, cuando en realidad su corazón estaba tan lejos de Dios que por eso Jesús los cuestionó. Interiormente estos fariseos no eran pobres en espíritu, no tenían hambre y sed de justicia. Al contrario, ellos se creían perfectos delante de Dios. A ellos les era suficiente cumplir con los mandamientos de no matar, no adulterar, no divorciarse, no jurar en vano en forma externa. Ellos se jactaban de poder cumplir con dar limosna, con orar, con ayunar públicamente. Y es por eso que el Señor Jesús en Mateo 23:3 les dijo a toda la multitud: de modo que hagan y observen todo lo que les digan los fariseos. Escúchenlos a los fariseos, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Un hombre insensato lo que hace es hablar de la Biblia, hablar de la oración, hablar de teología, hablar del Evangelio, hablar de la iglesia, pero su corazón en realidad está seco por la pasión por Dios. El hombre insensato no se preocupa de su corazón. Los fariseos hacían todo externamente. Ellos en realidad no estaban preocupados de su corazón, que es a donde nuestro Señor Jesús apuntó desde el inicio del Sermón del Monte. Estos fariseos no se preocupaban de su corazón, porque era admitir que éramos malos delante de Dios y que no hacíamos lo correcto. El hombre insensato considera que nunca desobedece a Dios y por tanto se acerca ante Dios con su propia justicia. Hay un episodio que es muy conocido por todos, que se encuentra en el capítulo 18 de Lucas, en los versículos 11 y 12, en la oración del fariseo y el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Y el fariseo se creía que de esta manera Dios lo estaba escuchando. Hoy podemos estar aquí pensando que somos mejores que las personas que están afuera del mundo. Pensar que somos mejores porque asistimos a un templo o que venimos a una iglesia. Pero la realidad es que no hay ningún mérito en eso. La única diferencia que tenemos con las personas que no conocen a Cristo es solamente la gracia de Dios. Que si no fuera por esa gracia, tú ni yo estuviéramos hoy aquí escuchando la palabra de Dios. Estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Andaríamos por ahí pecando deliberadamente,
sin buscar de Dios. Pero fue su gracia la que nos llamó, fue su gracia la que estamos aquí. Y también tenemos que darnos cuenta que seguimos pecando al igual que ellos. Y que lo único que nos acerca a Dios es Cristo. Que podemos acercarnos nuevamente y podemos pedir perdón en Cristo Jesús. Y podemos volver a empezar. No hay ninguna virtud moral delante de Dios que nos justifique realizar actos externos de religiosidad, ya que el verdadero problema radica en este propio corazón. El hombre insensato no comprende las cosas del Espíritu porque está muerto en sus delitos y pecados. Y ahora, ¿qué pasa con este hombre insensato cuando llega la prueba, la persecución, las aflicciones y el dolor? Nuestro Señor nos dice que es destruido por ello. Es como la parábola del sembrador que nuestro Señor nos habló en Mateo capítulo 13, de los versículos 20 y 21. Si ahí le das vuelta a Mateo y el capítulo 13, los versículos 20 y 21, donde vamos a ver las distintas semillas que caen después de haber escuchado la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, los versículos 20 y 21 dicen así: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, y enseguida se aparta de ella. El hombre insensato afirma creer en Cristo, participa en la iglesia diciendo que era cristiano, que escuchaba sermones, oraba y vivía una vida de apariencia de piedad, pero fue destruido porque su fundamento no era Cristo, y por tanto cualquier cosa que edificara se iba a destruir. Es lo que vimos la semana pasada, que al final van a haber dos personas, que algunos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios y sanamos a los enfermos. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron con Cristo, porque nunca vivieron para Cristo. Su pasión no era Cristo, su vida no era Cristo, sino que se basaron más en lo externo que en lo interno, porque Cristo está tan dedicado y tan enfocado a que una persona tiene que nacer de nuevo, tiene que tener nuevos afectos, tiene que tener nuevas cualidades que demuestren quién es su Padre, para poder demostrar que Dios es nuestro Padre y poder ser perfectos o ser maduros como Dios también es perfecto y Él sabe. Al final de esta ilustración es la pregunta que tenemos que hacernos: ¿sobre qué cimiento está fundamentada tu vida? Al igual que el sensato, van a venir tantas pruebas, desastres, tribulaciones, enfermedades, angustias, pérdidas, desilusiones, dificultades. ¿Te sostendrías en Cristo en medio de todas estas cosas? ¿Bajo qué cimiento está fundada tu vida? ¿Es un fundamento en la roca o es un fundamento en la arena? ¿Es tu fundamento capaz de soportar todas las aflicciones de la vida y mantenerte en pie? ¿O al enfrentarse al primer problema, prueba, tentación o aflicción, terminas derrumbándote de forma completa? ¿Es tu fundamento tan firme que te permitirá mantenerte con vida? ¿O es tu fundamento es tan débil que te llevará a la muerte? Así termina el Sermón del Monte. Dos reacciones. Los dos escuchan, los dos reaccionan de manera distinta. Uno vive la palabra, el otro no vive la palabra. Los dos tienen dos destinos distintos. Uno es el cielo y el otro es el infierno. ¿Sobre qué cimiento está tu vida?
Sería muy práctico poder terminar aquí, pero tenemos que ver los últimos 2 versículos que termina con este sermón, y que también vamos a ver en tercer lugar que la gente queda admirado por la predicación de Cristo. Cuando terminó de enseñar la palabra, la gente estaba tan admirada, estaba sorprendida por las enseñanzas y la autoridad que tiene Jesús, porque no les enseñaba como los escribas. La expresión usada en este verso nos transmite la idea que estos oyentes estaban atónitos, admirados, asombrados, aturdidos, fuera de sí mismos. Y deberíamos entender esto como sacado de su confort o su consideración de propia justicia y de su falsa piedad. No tenían nada que rebatir, no tenían nada que desechar. Jamás alguien les había hablado como lo hizo Cristo. Jamás alguien había estado ante alguien como Cristo, que siendo Dios mismo se humilló y fue humillado por sus contemporáneos y sus maestros de ese entonces, quienes decían de él: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? A pesar de esto, quienes escucharon este sermón del monte quedaron perplejos al escuchar la enseñanza de Cristo ante la misma persona de Cristo. Pero lastimosamente para muchos, en este estado de perplejidad, pasan tan rápido que pronto olvidaron lo enseñado y pronto dejaron de considerar quién les enseñó. Algunas personas, luego de una predicación, o bien lo toman o simplemente se les pasa. Algunos asienten la exposición de las Sagradas Escrituras, pero no tienen el más mínimo interés en ponerla en obra. Aunque dicen Señor, Señor a Jesús, lo pierden de vista. Dejan de estar conscientes de quién es aquel del que hablan las Sagradas Escrituras. ¿Quién es aquel que imparte su enseñanza y dejan de mirar a Cristo? El texto nos dice que ellos estaban admirados porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su estilo no era como el de los escribas, a quienes ellos estaban tan acostumbrados. Los escribas no tenían autoridad en sí mismos, eran maestros de tradiciones y citaban a algunos maestros como la fuente de su autoridad. Cristo no necesitaba nada de eso. Simplemente tenía una autoridad extraordinaria y completamente original. Todo el sermón del monte debió ser de asombro para aquellos oyentes, así como también ha debido ser para nosotros. No era como los demás maestros, no andaba con evasivas ni divagaciones como hacían los escribas. Hablaba directo, exponiendo el sentido correcto de las Escrituras. Solo de este maestro debemos aprender nosotros hoy, y no de aquellos que le dan vueltas a las Escrituras para hacer decir lo que ellos quieren en lugar de la verdad de Dios. El mensaje de Cristo y la autoridad de Cristo se muestra en la veracidad de quién es Él y lo que Él dice en su palabra. Él no es un falso maestro que dice algunas cosas que son ciertas y vive contrario a ellas. Él vivió, lo que dijo lo vivió, lo hizo y así fue hasta el final. Y fue tan obediente que llegó a una muerte de cruz, y a la vez que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad. En su amor, Él no consintió el pecado de sus oyentes, ni rebajó los estándares de Dios, sino que los llamó a ser perfectos, como su Padre es perfecto. Cuando miramos los evangelios y cuando empezamos a ver más allá de Mateo capítulo 7, el 8 hasta el 28, nos encontramos con dos tipos de personas. Mucha gente lo escuchó, mucha gente lo siguió, pero también allá en la cruz, muchos lo abandonaron. Cuando Él resucitó, no fueron muchos
los que al inicio estuvieron con Él, sino solamente los apóstoles. Hoy estamos como esa multitud. Tenemos para poder reaccionar de dos maneras. O somos hombres sensatos, o somos hombres insensatos. O vivimos lo que dice la palabra de Dios, o simplemente no vivimos lo que dice la palabra de Dios. Pero solamente quiero obedecer tanto porque lo otro no me parece. No hay tintas medias. O eres o no eres. O haces o no haces. O fundamentas tu vida sobre la roca o no lo haces. O vives para Cristo o no vives para Cristo. O le eres fiel a Cristo o no le eres fiel a Cristo. No hay tintas medias. Y por eso es la autoridad de Jesús. Porque Jesús mostraba a alguien que decía y lo hacía. Y tenemos al mejor maestro que tenemos que imitar, que tenemos que vivir y que tenemos que avanzar. ¿Qué decisión vas a tomar? Tal vez tú me digas, no, usted no sabe, pastor. Yo he decidido seguir a Cristo. Y soy como el corito, pastor. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Está bien, tal vez puedas decirlo, pero con tu vida dices todo lo contrario. Tal vez dices, sí, sigo a Cristo, pero es posible que no quieras perdonar y que no quieras amar a tus enemigos. Es posible que digas, sí, yo amo a Cristo, pero nos pasamos más tiempo mirando la televisión que meditando en las Escrituras y pasando tiempos de oración. Es posible que digas, sí, yo amo a Cristo, pero hablamos más de series con nuestros amigos y partidos de fútbol y política, en vez de hablar de Cristo con ellos. Podemos decir que sí amamos a Cristo, pero cuando vienen las aflicciones y las dificultades, no es Cristo quien es nuestro amparo y nuestra fortaleza, sino que terminamos afanándonos y buscando tantas otras cosas en vez de Dios. Podemos decir que sí amamos a Cristo, pero no somos la sal y luz de este mundo que tanto necesita, donde la maldad cada vez va de mal y en peor, y no vivimos como deberíamos de vivir. Podemos decir que sí amamos a Cristo, pero no tenemos hambre ni sed de justicia. No somos humildes, sino que simplemente nos excusamos diciendo así soy yo, y simplemente no cambiamos. Podemos decir que sí amamos a Cristo, pero no demostramos el amor de Dios en nuestras vidas con aquellas otras personas, sino que simplemente renegamos y simplemente actuamos y no demostramos el amor de Dios. Podemos decir que sí amamos a Cristo, pero no le pedimos a Dios sabiduría para poder discernir en las distintas situaciones que tenemos que pasar. Decimos que sí amamos a Cristo, pero no aborrecemos el pecado, sino que seguimos andando en él y pecamos una y otra vez y nos excusamos diciendo Dios me perdona y me perdona. Sí, Dios nos perdona, pero tenemos que ser hombres y mujeres radicales. O estamos con Cristo o estamos sin Cristo. Esto es el final del Sermón del Monte. ¿En qué construyes tu vida? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Padre, nos acercamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, nos has mostrado a dos hombres con dos reacciones. Un hombre sensato y un hombre insensato. Los dos escuchan tu palabra, Señor. Pero la diferencia en que uno es que la pone en práctica, se esfuerza por ponerla en práctica, vive todos los días esforzándose para que eso se ponga en práctica, mientras que el otro piensa que todo es fácil y ligero y simplemente construye su casa sobre la arena. Señor, nos dices que tanto para el sensato e insensato
Les van a venir las diversas pruebas, dificultades, tentaciones, pérdidas, angustia, enfermedad, traiciones, entre muchas cosas. Pero que el destino de uno es estar firme. Y cuando tú vuelvas lo encontrarás firme y estará contigo por toda la eternidad, Señor. Mientras que el otro flaqueará, se destruirá, y su fin es algo terrible, Señor, porque es estar alejado de ti por toda la eternidad, allá en el infierno donde será el lloro y el crujir de dientes. Señor, ayúdanos a poder ser hombres sensatos, a poder vivir tu palabra, Señor, a poder estar admirados de ti, oh Cristo, todos los días. De que queramos buscarte, Señor, todos los días, de querer conversar contigo, de querer aprender cada vez más de ti, de querer estar tan, Señor, insatisfechos de lo que ya sabemos, de que queramos cada día más y más y más y más de Cristo, Señor. Que podamos vivir la vida que tú nos llamas a vivir, Señor. Sé que, Señor, no es algo sencillo, pero nos has dado tu Espíritu Santo para poder vivirla. Te pedimos, Señor, que podamos tomar decisiones basadas en ti, de seguirte a ti, Señor, cueste lo que cueste, porque es mejor estar contigo, Señor, que toda una eternidad sin ti. Porque tú, Señor, no te comparas con nada de este mundo. Nada de este mundo se puede comparar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de ti. Que podamos, Señor, deleitarnos en ti. Que cada día podamos palpar tu amor, Señor, en nuestras vidas y en cada cosa que tú nos das. Que nos ayudes a no afanarnos, sino que busquemos tu reino, Señor, y tu justicia. Y que todo lo demás venga por añadidura. Que tú seas siempre, Señor, nuestro Padre Celestial. Y que cuando miremos a las aves o a las flores, podamos decir que tú tienes cuidado de nosotros. Que podamos cantar, Señor, como el himno que hemos entonado hoy día, que podemos confiar en el Señor. Y que tú nunca nos vas a fallar, Señor. Que el sol puede oscurecer y ya no brille más. Pero podemos confiar en ti, oh Dios. Señor, ayúdanos e inclina nuestro corazón a tu palabra y que podamos vivir tu palabra y que podamos andar en tu palabra y que cada día, Señor, nos parezcamos cada vez más y más a Cristo. En tus manos, Señor, entregamos nuestras vidas, sabiendo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.